Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Un nuevo estudio muestra cómo los esfuerzos de los médicos judíos para salvar vidas ayudaron a frenar una epidemia durante la Segunda Guerra Mundial. El gueto de Varsovia fue una parte horrible de la campaña de la Alemania nazi para exterminar a la población judía de Europa. Mientras las SS mataban a millones en campos de exterminio como Auschwitz, los judíos en la capital de Polonia fueron cautivos por el ejército alemán y sometidos a hambre, trabajo forzado y enfermedades. Para combatir la propagación de la enfermedad, sugiere un nuevo estudio, los judíos dentro del gueto pueden haber tenido éxito al utilizar los esfuerzos de contención de la comunidad, a diferencia de los esfuerzos de distanciamiento social recomendados hoy en la lucha contra COVID-19. El registro histórico muestra que una epidemia de tifus, una enfermedad bacteriana mortal, pero prevenible, devastó a la población encarcelada, pero luego, de alguna manera, los casos se redujeron drásticamente. Si bien los historiadores han entendido que este es el caso, un nuevo estudio de modelado matemático, publicado la semana pasada en Science Advances, reúne información de un espectro de fuentes que incluyen diarios, registros de racionamiento del gobierno, números de casos reportados y bioestática, y postula que una campaña de salud pública vibrante fue la raíz de los esfuerzos para frenar la propagación. En el otoño de 1940, el ejército alemán de ocupación bloqueó la ciudad polaca de Varsovia, sellando a los más de 400.000 judíos de la ciudad en un área de 1.3 millas cuadradas. En comparación, la densidad de población de la ciudad de Nueva York es de aproximadamente 27.000 personas por milla cuadrada. Los alemanes excusaron y codificaron la contención con el pretexto de aislar a las personas portadoras de enfermedades. Los judíos polacos fueron representados en carteles de propaganda nazi como piojos o vectores de tifus. Es revelador darse cuenta de cómo la cuestión de las epidemias informó varias decisiones, incluida la decisión alemana de crear guetos, y allanó el camino al genocidio, dice el historiador del Holocausto Thomas Friedel, que no participó en el estudio. Los funcionarios alemanes sabían lo suficiente sobre la propagación del tifus como para saber que al sobrepoblar, matar de hambre y privar a los residentes judíos de las necesidades básicas, el gueto se convertiría en un caldo de cultivo para la infección. Se bloquearon suministros de alimentos adicionales hasta mayo de 1941, momento en el que las raciones proporcionadas por las autoridades no ascendían a más de 200 calorías por día, por persona. El hambre hizo que combatir cualquier enfermedad que surgiera fuera casi imposible, y los vectores de piojos se propagaron fácilmente debido a la falta de saneamiento adecuado y la abundancia de huéspedes. Más de 100.000 judíos fueron infectados por el tifus y al menos 25.000 murieron directamente de él. Pero, justo antes del invierno de 1941, cuando estallaba una epidemia en el gueto, sucedió algo notable. Los casos disminuyeron exponencialmente cuando deberían haber seguido aumentando. Mi mayor sorpresa fue darme cuenta de que la epidemia de tifus se extinguió al comienzo del invierno justo cuando esperaba que se acelerara, dice el autor del estudio Lewis Stone, matemático y modelador de enfermedades con RMIT en Australia y la Universidad de Tel Aviv en Israel. Durante un año pensé que esto era solo un conjunto de datos corrupto. Pero luego verifiqué con el diario del famoso historiador del gueto Emanuel Ringelblum, quien documentó los eventos diarios en el gueto.
y él mismo corroboró lo que había visto. Ringelblum escribió en su diario que los casos cayeron en un 40%. Stone y su equipo se pusieron en camino para cuantificar lo que sucedió entre el momento en que se cerró el gueto en noviembre de 1940 hasta julio de 1942, cuando fue liquidado, y más de 250.000 judíos restantes fueron enviados al campo de exterminio de Treblinka. Los investigadores utilizaron un modelo de enfermedad en el que la población estimada de residentes del gueto se dividía en clases que representaban los estados de enfermedad de diferentes individuos: susceptibles, expuestos, infectados o recuperados. Luego agregaron un factor vector de enfermedad que representa los piojos a la ecuación, utilizando una tasa de propagación que emularía cualquier tipo de factor externo que se afianza, como las medidas preventivas de salud pública. La mediana total del modelo de casos simulados reportados y no reportados durante el período de septiembre de 1940 a julio de 1942 fue de aproximadamente 72.000, con un máximo posible de 113.000 casos. Cuando los investigadores compararon su carrera con los datos reales disponibles de una variedad de informes y cuentas médicas e históricas de los registros del gueto, los números coincidieron. Habiendo demostrado que el modelo era confiable, luego lo usaron para predecir la trayectoria de la propagación del tifus con una tasa constante de infección. ¿Qué esperarían cuando no se adopten medidas preventivas? La carrera mostró que los casos habrían excedido los 190.000, un brote 2 o 3 veces mayor que lo que ocurrió. Dado que el número de judíos susceptibles se mantuvo relativamente alto durante el período de prueba, los autores dijeron que era poco probable que la epidemia hubiera disminuido por falta de anfitriones. Llegaron a la conclusión de que debe haber otros factores en juego. Y, por lo tanto, planteamos la hipótesis de que la epidemia colapsó en realidad debido a los esfuerzos de la comunidad, que fueron sustanciales al final, para tratar de reducir esa epidemia, dice Stone. Entre los funcionarios judíos de salud pública que trabajaban en el gueto, se encontraba el epidemiólogo Ludwig Hirschfeld, quien descubrió la herencia de los tipos de sangre. Hirschfeld había ayudado a establecer el Instituto Nacional de Higiene en el Estado polaco, que existió entre las guerras mundiales, y jugó un papel importante en el establecimiento de iniciativas de salud pública dentro del gueto. En sus memorias, Hirschfeld escribió: "El tifus es el compañero inseparable de la guerra y la hambruna. Esta enfermedad destruye a más personas que el comandante más brillante. A menudo decide el resultado de las guerras. Para combatir la enfermedad mortal, incluso con escasos recursos, Hirschfeld y otros médicos judíos patrocinaron cientos de conferencias públicas, ofrecieron cursos de higiene y sanidad, y establecieron una universidad médica subterránea para capacitar a jóvenes estudiantes de medicina sobre los efectos coexistentes del hambre y las epidemias. Debido a que no había antibióticos disponibles para el tifus en ese momento, los mejores tratamientos incluyeron la eliminación del piojo y la limpieza". Stone dice que los médicos y los trabajadores de salud pública alentaron a las personas a controlar los piojos, cambiarse y planchar la ropa, y lavarse tanto como sea posible. Si bien esos esfuerzos se extendieron por todo el gueto, las agencias voluntarias aprovecharon la escasa afluencia de alimentos que se produjo después de mayo de 1941, y establecieron un programa de alimentación que ayudó a sofocar moderadamente parte de la inanición.
No todos están convencidos de que los esfuerzos de salud comunitaria expliquen completamente la caída de la enfermedad. Samuel Caso, historiador y autor de Quien escribirán vuestra historia, redescubriendo un archivo oculto del gueto de Varsovia, dice que el estudio actual es provocativo, pero que las tácticas alentadas por los trabajadores judíos de salud pública habrían sido difíciles de implementar. Debido a la falta de carbón como fuente de combustible, los edificios no tenían calor y las tuberías se congelaron, lo que dificultaba mucho el lavado y la limpieza. ¿Cómo se puede tener un distanciamiento social? Por ejemplo, cuando los alemanes configuraron el gueto de tal manera, que para ir de A B y C había estrechos puntos de estrangulamiento donde masas de personas tenían que amontonarse unas contra otras. Él dice: imagine las escaleras en Grand Central a las 5 p.m. si todas las escaleras mecánicas fallaran a la vez. Si bien el tifus tuvo efectos devastadores en el gueto, Friedel observa formas en que los gentiles justos usaban información de salud pública sobre el tifus fuera del gueto, como un medio para ayudar a salvar a los judíos en la clandestinidad. Encontramos historias conmovedoras de rescatistas que usan tifus para asustar a la policía alemana, dice. Los rescatistas podrían mantener a raya a las autoridades diciéndole a la Gestapo que había individuos infectados con tifus dentro. Algunos médicos polacos descubrieron cómo falsificar pruebas positivas para salvar vidas. Cuando los trabajadores con pruebas falsas positivas de tifus se presentaron en una fábrica o en un sitio de trabajo forzado, los alemanes los enviaron a sus hogares en cuarentena, donde tuvieron la oportunidad de escapar del trabajo hasta el agotamiento. El caso del gueto de Varsovia no es el primero o único ejemplo de la interacción entre política y enfermedad, pero el estudio proporciona evidencia esclarecedora a favor de la eficacia de las campañas de salud pública y la necesidad de nuevas formas de evaluar los factores de riesgo de la enfermedad, especialmente a la luz de la pandemia de coronavirus en curso. Lynn Goldman, decana del Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington, dice que la combinación de historia, medicina, epidemiología y relatos de primera mano del estudio es rara y que la metodología podría ser muy importante para contener el coronavirus y otras enfermedades, especialmente riesgo, poblaciones de bajos recursos, en todo el mundo. Algunos campos de refugiados son tan malos o peores, en términos de salud pública, y la capacidad de entrar allí a evaluar lo que realmente está sucediendo, y luego controlar las pandemias, es muy difícil, dice Goldman. Este tipo de papel, podríamos usarlo para enseñar asistencia humanitaria, respuesta a desastres, pero también podría usarse para enseñar historia, para enseñar ciencias políticas,